Omar Hernández Carrillo, respecto a su video de ayer, me gustó mucho. Justo había estado pensando en eso esta semana, pero por alguna razón me resulta satisfactorio lo que le hicieron a Mussolini. A ver, vamos a hablar de excesos verbales y libre expresión, porque lo que le hicieron a Mussolini ha salido a colación recientemente porque el líder del partido nazi Vox, señor Abascal, cuando fue a lamerle las patas a Milei, porque fue invitado a la toma de posesión de Milei. Ustedes saben, la ultraderecha y los libertarianos dicen que no son de ultraderecha, pero todo lo que hacen es de ultraderecha y sus amigos siempre están en la ultraderecha. Y yo creo que si grazna como pato y camina como pato y tiene plumas como pato y caga como pato, ha de ser un pato. Y los libertarianos pues, son un pato de ultraderecha. Entonces, bueno, Abascal fue uno de los gloriosos invitados a la toma de posesión de Javier Milei, y allí en sus declaraciones dijo que él creía que los españoles algún día iban a querer colgar de los pies a Pedro Sánchez, actual presidente de gobierno, legítimo presidente de gobierno por lo demás, y legítimo presidente de gobierno durante los 4 años anteriores. Y mucha gente no tenía la referencia. La referencia es la siguiente. La referencia es la de Mussolini, precisamente. Mussolini, después de que se le cayó todo el teatro y trató de huir, fue detenido por los partisanos comunistas, si mal no recuerdo. No me recuerdo la secuencia de acontecimientos, pero fue detenido, fue asesinado, no me acuerdo si fusilado o le dispararon directamente. Su cadáver fue arrastrado y en Roma se le colgó de los pies junto con su amante Clara Petacci, que ella, hasta donde yo sé, no tenía ninguna culpa, pero bueno, murió junto con Clara Petacci. Esto fue a fines de abril de 1945. Y claro, la gente humilló, escupió, le lanzó cosas al cadáver de Mussolini, ese hombre al que habían encumbrado como su dios en Italia, y de pronto se había convertido en el ser más odiado. Entonces la referencia pues, era bastante brutal. Era la idea de que el actual presidente de gobierno equivalía a un líder autoritario, fascista, asesino, ultracatólico, aliado a Hitler, y entonces la gente lo iba a colgar de los pies. Yo no veo ni de cerca una desconfianza tal de la gente en una persona por la que han vuelto a votar. Independientemente de que sea de mi partido o no, como yo he dicho, yo tengo diferencias con Pedro Sánchez, pero es mi presidente, es mi secretario general y además creo que ha hecho un excelente trabajo. Bueno, entonces vamos a acabar con Mussolini, la pregunta que nos hace Omar Hernández Carrillo, y luego hablo del otro. La furia de la gente contra el líder que no les cumple es entendible. La furia de la gente contra un líder que ha promovido el odio, el asesinato, la muerte, que ha llevado a la muerte a muchos ciudadanos, es entendible, pero sigue sin ser justificable por lo siguiente. No porque sea yo un buenista del 18. Es porque la lección histórica es mucho más eficaz cuando la pones frente a un juez. La lección histórica de los que perpetraron las atrocidades del nazismo no está en el suicidio de Hitler y Eva Braun la noche del 30 de abril. Precisamente una de las razones del suicidio de Hitler en esas condiciones, en ese momento, es porque se entera de lo que le ha pasado a Mussolini. Se entera de que su cadáver ha sido vejado, humillado, arrastrado y golpeado y colgado de los pies. Junto con su amante Clara Petacci, y Hitler tenían hasta unas horas antes de su suicidio, pues Eva Braun era su amante, ¿no? Se casaron in extremis. Pero el suicidio de Hitler no es la lección de la Segunda Guerra Mundial. La lección de la Segunda Guerra Mundial son los tribunales de guerra que se implantaron después, donde esos miserables que mataron sin vergüenza, sin contención, con absoluta impunidad, es más,
siendo invitados a comportarse con la más brutal crueldad, esos mismos se les dieron abogados y se les trató dignamente y se les hizo un juicio justo. Y hubo gente que salió declarada inocente de los juicios, de algunos de los juicios que se llevaron a cabo, no solo los de Nuremberg son los más conocidos, pero hubo numerosos juicios en distintos lugares de Europa para disponer de los brutales ejecutores de la barbarie nazi. Los tribunales, los juicios de Nuremberg son los más famosos porque los más grandes jerarcas nazis fueron enjuiciados allí. Goebbels se había suicidado. Goering, Canaris, ¿cómo se llama? Se me están yendo los nombres, como siempre se me van los nombres, mañana me acuerdo de todos de un hilo, pero en fin, todos los que fueron los grandes jerarcas nazis fueron sometidos a juicio en Nuremberg. Pero en otros lugares se hizo, por ejemplo, el juicio de los médicos, donde médicos que hicieron lo mismo que Mengele fueron sometidos a juicio y enfrentados a lo que habían hecho, a la barbarie y a los sobrevivientes. Y todo ello en un proceso justo donde tenían abogados, tenían los derechos que ellos no le habían querido conceder a nadie. Y eso le da una legitimidad enorme al triunfo de los aliados. Entonces, aunque yo creo que es comprensible la furia del pueblo linchador, de la masa enloquecida y enfurecida, no es justificable. No es justificable porque no deja un legado histórico sólido. Y gracias a que no deja ese legado histórico sólido, hoy la primera ministra de Italia puede decir que Mussolini fue un gran líder, un gran gobernante. Y entonces, este mismo Abascal que fue a lamerle los pies a Milei es invitado a no sé qué celebración con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y con Elon Musk, porque ya totalmente abierto, ha mostrado sus cartas a Elon Musk y es una bestia de ultraderecha. Y entonces Abascal, frente a Giorgia Meloni, retiró sus palabras sobre la colgadura de pies del presidente de gobierno, y el propio presidente de gobierno, Sánchez, ayer le decía a Abascal, yo no sé si esto lo hizo usted porque se dio cuenta de la bestialidad tan grande que dijo, o lo hizo para quedar bien con su anfitriona, que finalmente es una admiradora de Mussolini, y para la cual pues la imagen de Mussolini colgado de los pies no es nada agradable. Así que aquí está el caso, aquí está el momento en que estos dos, la ultraderecha y la ultraderecha, los libertarianos, un libertariano con un libertariano y un liberal con otro liberal, nos dan 3 deditos. Y Santiago Abascal dice, habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez. Lo peor del asunto además es que, claro, cuando dice esto, mucha gente dice algo habrá hecho Pedro Sánchez, y la realidad es que lo que ha hecho es tener los mejores resultados económicos, sociales y de relaciones internacionales para España de muchísimos años, pero de muchísimos años. De haber enfrentado la pandemia, de haber abordado las amenazas de Putin hace un año de que nos iba a helar a todos los europeos, y que las empresas de la energía evidentemente decidieron que se iban a enriquecer con la tragedia de los europeos, y se logró primero la excepción ibérica y luego se logró que toda Europa adoptara políticas precisamente para impedir que nos depredaran las empresas de energía, que de todos modos se han llenado de dinero. Nadie les impide que se llenen de dinero, simplemente que no se llenen de dinero matando de frío a la gente, ¿no? Hay una pequeña limitación ahí del mercado que tampoco es para tanto. El trabajo de Sánchez ha sido excelente y yo estoy encantado que esté otros 4 años en el gobierno. Absolutamente. Y el nivel de reconocimiento que tiene en Europa ahora que acaba de terminar la presidencia española de la Comisión Europea, yo creo que es importantísimo. Entonces, esto es simplemente retórica. Si tú dices que alguien es malísimo, la gente se lo va a creer. Y Abascal se espera que se lo crean. Pero los excesos verbales tienen este pequeño problema. Cuando tú invitas al odio, ya no estás ejerciendo tu libre expresión. Y esto viene al caso también, y por centrarnos lo que pasó con las
presidentas de 3 universidades en Estados Unidos, Harvard, Pensilvania, no me acuerdo cuál era la otra, que no han que no han levantado la voz en contra de alumnos de esas universidades que piden un genocidio contra los judíos. Cuidado, no es que sean chicos que están defendiendo a los palestinos, que es absolutamente, no solo defendible, es compartible. Yo también defiendo a los palestinos y también estoy en contra de la barbarie que está cometiendo Netanyahu en Gaza. Desafortunadamente mucha gente cree que soy absolutamente fan de Israel y otros creen que soy absolutamente fan de Hamás. Y de Israel no tengo problemas con Israel, tengo problemas con su gobierno, tengo problemas con Netanyahu, tengo problemas con Hamás, tampoco tengo problemas con los palestinos. Pero ni soy fan de Netanyahu ni de Hamás. Yo defiendo a los civiles y en el caso del sufrimiento de los civiles, la barbaridad de Hamás el 7 de octubre no se puede perdonar y el hecho que mantengan rehenes no es admisible, pero por otro lado tenemos el hecho de que la barbarie que ha cometido Netanyahu con ya alrededor de 20,000 muertos civiles por atacar a Hamás, por buscar los centros de mando de Hamás que están insertados dentro de la población porque lo ha hecho Hamás así, y caer en la provocación de Hamás de vale, voy a destruir tu centro de mando y si lo has puesto en medio de una escuela, pues vamos a volar la escuela con todo y niños, no es nada defensible. No están diciendo eso los estudiantes de los que se les preguntó a las presidentas de las 3 universidades. No están diciendo que hay que defender a Palestina, no están diciendo que debe hacerse un alto al fuego, no están diciendo que hay una barbarie inaceptable por parte del gobierno israelí, por parte de Netanyahu. No, están pidiendo el genocidio de los judíos, que es otra cosa. Todavía hay gente en Israel que defiende que sobre pretexto del derecho a defenderse, que Netanyahu esté cometiendo estas masacres en Palestina. Pero sería muy distinto si dijeran queremos matar a todos los palestinos. Que habrá alguien que lo diga y evidentemente está en la misma posición, inaceptable y absolutamente condenable. Lo que han dicho los alumnos de estas universidades es que promueven, consideran adecuado el genocidio, la exterminación de los judíos, no de los israelíes, de los judíos en todo el mundo. Y esto, pues, no es libre expresión. Cuando tú llamas al asesinato, no es libre expresión. No estás opinando, no estás libremente expresando una opinión o una idea. Estás invitando a una acción. La invitación a la acción no está contemplada dentro del derecho a la libre expresión. Se valora casuísticamente. Si tú invitas a vamos a comer todos pastel, pues es libre expresión. Vamos a matar todos a las personas que usan bigote, no es libre expresión. La libre expresión no es absoluta, porque ninguna libertad es absoluta, y en el caso de Abascal, lo que ha estado haciendo Abascal, lo que ha estado haciendo María Isabel Díaz Ayuso, y lo que ha estado haciendo Feijóo, donde mentir, exagerar e invitar al odio es la consigna cotidiana, no entra dentro de la libre expresión. Es propaganda de la más sucia, de la más indigna, de la más infamante, y creo que las autoridades judiciales deberían intervenir al respecto. El Partido Socialista directamente ya ha presentado una querella contra Abascal por el tema del colgar de los pies del presidente de gobierno, pero si admitimos los excesos como parte del diálogo cotidiano, lo que se está expulsando es la razón, los hechos, los datos, la valoración serena y tranquila de la realidad y el enfrentamiento de los acontecimientos y de las medidas de gobierno que pueden ser benéficas o no para la mayoría de la población. Todo ese análisis que debemos hacer de cada acción de gobierno, de todos los gobiernos, sale por la ventana cuando lo que haces es la retórica del odio, la retórica de la exageración, la retórica es que son comunistas y van a comerse a nuestros hijos. No se van a comer, eso lo hace Dios. Dios te dice que te vas a comer a tus hijos, como lo veíamos en el vídeo de ayer. Pero ni los socialistas ni los comunistas del partido de Izquierda Unida, que son parte del gobierno por la coalición, ni los socialistas ni los comunistas están diciendo que nadie se va a comer a tus hijos.
y decirlo y exagerar sobre ello para causar miedo, odio y rechazo y para cancelar la capacidad de análisis o el interés por analizar fríamente los hechos en la ciudadanía es una barbaridad y no debe ser aceptada y no creo que sea parte de la libre expresión.